Hola, vamos a resolver este problema de flujo en tuberías entre dos depósitos. Este problema está en el folleto del curso y me tomé la libertad de avanzar con algunas ecuaciones. Les leo el problema. En la figura se muestra un sistema de tuberías, que es este de acá, un camino único, que conecta dos reservorios con agua, y tenemos acá la viscosidad cinemática. Dice que se emplea hierro galvanizado y uniones bridadas. Por la geometría sabemos que estos codos son de 45 grados. Calcule el diámetro requerido para obtener un caudal de 26 pies cúbicos por segundo y asuma un factor de corrección de la energía cinética de 1, o sea, alfa es 1. Ya sabemos que la ecuación que gobierna la energía en este sistema y por lo tanto el movimiento del fluido es la ecuación general de la energía. Vamos a aplicarla entre el punto 1 y el punto 2. Y de paso ya aquí nos dan que el Z2 es 0, o sea, tomemos este como nivel de referencia. Y el Z1 pues es 44. Hay 44 pies de desnivel. Luego tenemos que ver pues qué es lo que queremos calcular, que es el diámetro. Realmente lo que queremos calcular es el diámetro. La ecuación general de la energía per se no tiene el diámetro, pero ya sabemos que va a ser nuestro punto de partida. Sin embargo, antes de empezar, pensémoslo un poquito. ¿Dónde va a salir el diámetro? El diámetro lo tenemos, por ejemplo, en la ecuación de Colebrook, que relaciona diámetro con Reynolds, que en el fondo es velocidad y diámetro. Pues ahí vamos a tener la velocidad metida. Y factor de fricción. Y el factor de fricción, ahí ya sabemos que entonces vamos a tener que aplicar la ecuación general de la energía, puesto que el factor de fricción aparece en la pérdida de la tubería, donde también aparece el diámetro y la velocidad. Así que vamos a dar inicio desde la ecuación de la energía, porque sabemos que ahí aparece el factor de fricción y sabemos que el factor de fricción aparece en la ecuación de Colebrook junto con el diámetro, que es la variable que queremos encontrar. Dicho todo lo anterior, vamos a decir que nuestro paso 1 es aplicar la ecuación general de la energía entre 1 y 2. Ya los puntos 1 y 2 están definidos en el dibujo. Vamos a llevarnos el dibujo para allá, tenerlo por aquí y vamos a colocar de nuevo la ecuación general de la energía. La tenemos por acá. Entonces, vamos a cancelar las presiones, son presión atmosférica, o básicamente se restan una con la otra, está abierto a la atmósfera en ambos casos. Vamos a ver que Z2 es 0 y Z1 vale 44. Tenemos el dato por ahí. Como son depósitos grandes, podemos asumir que la velocidad 1 y la velocidad 2 básicamente son 0. Y en este caso tampoco tenemos una bomba. Entonces, en el fondo, de toda la ecuación general de la energía, lo que nos va a quedar es únicamente que HL es igual a 44 pies. Y ahora tenemos que analizar qué es HL, porque acá tenemos definido un HL y acá tenemos otro HL. En este caso, HL sería el total de los HLs que tenemos. O sea, esto va a ser igual en realidad a la suma de los HLs. Y esa suma correspondería con la tubería, que es solo una. Tendríamos F por L, que son 1700.
entre el diámetro, que es la variable que queremos encontrar. Ahí ya vemos cómo apareció la variable de interés. Luego acá tenemos la velocidad al cuadrado entre 2g. Y a eso tenemos que sumarle el HL de los accesorios, que hay que despejarlo de acá. Básicamente sería la misma velocidad al cuadrado entre 2g por el KL de cada accesorio, lo que nos daría el HL. Entonces acá tendríamos que sumar otra vez la velocidad al cuadrado entre 2g, lo vamos a sacar a factor común y vamos a poner por acá el KL de cada uno de los accesorios. Y lo que tenemos es una entrada. Vamos a venir por acá y encontramos que la entrada sería esta, de borde agudo, entonces tendríamos 0.5. Entonces por acá ponemos 0.5 de la entrada. Tendríamos 1, 2, 3, 4 codos. El enunciado nos dice que son bridados y podemos observar que son de 45. Aquí tenemos el codo bridado de 45 grados, tiene un KL de 0.2. Entonces aquí sumaríamos 4 codos por 0.2 y nos faltaría sumar la salida, que eso ya lo hemos conversado. Una salida es igual al factor de corrección de la energía cinética, pues en el fondo toda la energía se disipa. Entonces es igual a alfa. Recuerden que es igual a alfa, sin importar si es reentrante o si es simplemente de borde agudo o de borde redondeado. Entonces acá sumamos 1. Y básicamente ahí hemos aplicado primero la ecuación general de la energía. Y por acá, que no lo anoté, el paso 2 es la suma de pérdidas, tubería más accesorios. Eso sería nuestro paso 2, ya que de la ecuación general de la energía estamos encontrando el HL, luego expresamos el HL como la suma de todas las pérdidas. Y ahora tenemos una ecuación en dos variables. Tenemos el diámetro, que es la variable de nuestro interés, en tres variables: el diámetro, la velocidad y el factor de fricción. Entonces, para eliminar una de esas tres variables, podemos poner acá que el paso 3 es el número de Reynolds. Con el número de Reynolds relacionamos el diámetro con la velocidad. Entonces nosotros tenemos por acá que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad multiplicada por el diámetro entre la viscosidad, que la viscosidad nos la dan acá la cinemática y es 1.21 por 10 a la menos 5. 1.21 por 10 a la menos 5, y voy a omitir las unidades al propio. Pero ahora tenemos el número de Reynolds, que no era parte de la ecuación anterior, sabemos que es parte de la ecuación de Colebrook, y entonces lo que tenemos que incorporar como cuarto paso, en realidad el orden es un poco indistinto entre el paso 4 y el 3, es el caudal. ¿Por qué el caudal? Porque en el enunciado nos dicen que se quiere trasegar 26 pies cúbicos por segundo. Entonces, como ya tenemos ese dato,
ahí sí podemos relacionar verdaderamente la velocidad con el diámetro. En realidad ese paso 4 pudo haber sido anterior al 3. Tenemos que el caudal, que es 26, es igual al área, que sería pi por d al cuadrado entre 4, por la velocidad. Entonces, como lo que nos interesa en este caso es el diámetro, vamos a despejar la velocidad para sustituir la velocidad en las dos expresiones anteriores. En este caso, tendríamos que la velocidad es 26 multiplicado por 4 entre pi por d cuadrado. Y esto sería 104 entre pi por d cuadrado. Entonces ahora el número de Reynolds lo podemos sustituir esa velocidad y entonces tendríamos arriba un 104, tenemos un d arriba y un d cuadrado abajo, entonces en realidad va a quedar abajo un pi por d por el mismo 1.21 por 10 a la menos 5. Entonces ahora tenemos el Reynolds expresado en función del diámetro, la velocidad expresada en función del diámetro. El Reynolds lo vamos a tener que necesitar acá. Y ahora pues podemos recapitular un poco. Tenemos esta expresión de acá arriba, que es las pérdidas que salieron de la ecuación general de la energía, igualadas con la sumatoria de las pérdidas. Básicamente tenemos ahora un sistema que sería paso 5, sistema de ecuaciones, donde realmente se pasa un poco ya de la parte de fluidos a la parte de matemática. Pero bueno, vamos a plantear nuestro sistema. Por acá arriba teníamos un 44 igualado con un velocidad cuadrada entre 2g, eso lo voy a sacar a factor común, y la velocidad la tenemos por acá, entonces sería 104 entre pi por d cuadrado, eso al cuadrado, porque esa es la velocidad, y eso va entre 2g. Recuerden usar g como 32,2 en lugar de 9.81. Y luego, eso sería el factor común de esta suma de acá, que 4 por 0.2 sería 0.8, más 1, 1.8, más 0.5, sería 2,3, más f por 1700 entre d. Ahí tenemos nuestra ecuación con f y d, ya no tenemos la velocidad, y la otra ecuación sería la ecuación de Colebrook. Tendríamos la ecuación de Colebrook por acá, como nuestra segunda ecuación, donde tenemos d como variable, tenemos f como variable, el epsilon, vamos a volver al enunciado, dice que es hierro galvanizado, entonces por acá abajo tengo la tablita que está en el folleto, la rugosidad del hierro galvanizado es 0.0005 pies, entonces acá reemplazamos, o lo podemos anotar aquí a un lado, epsilon es 0 y teníamos 3 ceros o 4 ceros. 3 ceros y un 5. Y ya está en pies. Cuando se trabaja en el sistema internacional lo dan milímetros, hay que pasarlos a metros. Y el Reynolds, pues básicamente lo tenemos por acá.
es 104 entre pi. Eso sí lo podemos incluir en la ecuación si quieren. Acá donde tenemos Reynolds, podemos borrarlo. No lo hice con el epsilon porque no me cabía. Pero acá sí podemos colocar un 104 y dividir entre lo que tenemos por allá, que es pi por t por 1.21 por 10 a la menos 5, que es la viscosidad. Entonces básicamente acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Es un 2 por 2, únicamente tenemos el factor de fricción y el diámetro, y lo podemos resolver. Una manera sería despejando de acá el diámetro, que bueno, es cuadrática, pero se puede despejar, o podemos despejar la f también, y eso es básicamente lo que yo voy a hacer. Puedo despejar la f de aquí, entonces acá simplemente pasé el 2g a multiplicar el 44, este término 104 pi de cuadrado lo invertí, lo pasé al otro lado al igual. Recuerden que ese término está al cuadrado, y luego el 2,3 pasó a restar a todo eso que está por ahí, y finalmente la d pasó a multiplicar esta que estaba dividiendo, y el 1700 pasó a dividir. Ahí tenemos f despejado, obtenemos un diámetro a las 5 y un diámetro, de modo que ese valor de f lo podemos ingresar en la ecuación de Colebrook, y tenemos una única ecuación con una única incógnita, que sería en este caso el diámetro. Vean que simplemente en la ecuación de Colebrook queda el factor de fricción, que lo tenemos en función del diámetro, epsilon ya sabemos cuál es su valor, por acá un diámetro, y el número de Reynolds lo reemplazamos en función del diámetro, y nuevamente f pues depende del diámetro. Así que tenemos una única ecuación con una única incógnita, y nuestro problema desde el punto de vista de mecánica de fluidos está resuelto. Únicamente hay que ver la parte matemática de cuál herramienta utilizar para resolver esa ecuación. Al resolverlo obtenemos que el valor de d es 1.63228, o puede ser 9, los dos dan una buena aproximación, en pies. Les recuerdo que estas ecuaciones no tienen solución exacta, deben utilizar algún método numérico, o bueno, si sus calculadoras lo resuelven, pues bien. Yo lo que hice fue hacer una tablita de Excel y puse la expresión de f, del Reynolds, del E entre d, y luego la ecuación de Colebrook, pasando el menos 2 logaritmo al otro lado a sumar, y busqué donde me diera 0. Me di cuenta que entre 1.632 y 1.633 cambiaba de signo, y por acá pues refiné un poco, aunque me pude haber quedado con la primera aproximación. Quedo atento a cualquier pregunta o cualquier comentario sobre la solución de este problema. Les recuerdo que estábamos buscando el diámetro de la tubería que permitiera un determinado caudal. Aplicamos la ecuación general de la energía para obtener el valor de las pérdidas. Luego calculamos las pérdidas como la suma de la pérdida mayor por tubería y las pérdidas menores por accesorios, que son 6 accesorios, una entrada, 4 codos, una salida. Utilizando la expresión del número de Reynolds y la definición de caudal, logramos expresar todas nuestras ecuaciones en dos, que sería la de Colebrook con el diámetro y el factor de fricción, y la ecuación general de la energía como las pérdidas en función únicamente del factor de fricción y el diámetro. Teniendo dos ecuaciones y dos incógnitas, utilizamos el método de nuestra elección para despejar el diámetro.
Y esa sería nuestra respuesta final. Que pasen muy bien. Hasta luego.